En un parque animado donde las risas resonaban, una simple injusticia estaba a punto de desencadenar un enfrentamiento inesperado. Los sonidos de la vida cotidiana, niños jugando con balones, parejas paseando de la mano, pájaros cantando en los árboles, se vieron interrumpidos por una confrontación que cambiaría el destino de varias almas. El aire vibraba con la energía de la escena, una tensión sutil pero palpable flotando sobre todo. El agente Martín, un policía alto e imponente, permanecía a cierta distancia, observando con una mirada fría al grupo de jóvenes que jugaban al baloncesto. Su uniforme impecable contrastaba con la sombra de su reputación, un hombre de poder que no dudaba en aplastar a quienes consideraba inferiores. Era conocido por su autoridad inflexible, su temperamento despiadado y su total ausencia de empatía. Bajo su mirada penetrante, cada movimiento de los jóvenes parecía una amenaza, cada risa demasiado estruendosa, cada juego demasiado libre. Tenía el control absoluto sobre aquellos que juzgaba indisciplinados, y bajo su vigilancia, la atmósfera se tensaba con cada gesto, cada palabra, cada respiración. Los jóvenes sentían instintivamente esa presión invisible, un peso que no merecían pero que llevaban de todos modos. No muy lejos de allí, Michelle, una mujer de apariencia ordinaria, bebía tranquilamente un refresco, con su placa del FBI escondida bajo su chaqueta. Su sonrisa amistosa la hacía accesible, casi común en su aspecto. Pero esa era la clave de su eficacia, nadie sabía que detrás de esa fachada se ocultaba una gran fuerza, una vigilancia incesante que escrutaba su entorno. Observaba con discreción, penetrando los disfraces de las personas, adivinando las intenciones ocultas tras sus actos. Estaba lista para intervenir, pero solo si las circunstancias lo exigían. No estaba allí para ser una heroína, sino para asegurarse de que se hiciera justicia, cueste lo que cueste. Sus miradas se cruzaron por un instante, sin palabras intercambiadas, pero un silencio pesado se instaló entre ellos. Sus roles eran distintos, pero en ese momento preciso, el destino parecía unirlos. El caos que se avecinaba no vendría solo de los jóvenes en la cancha de baloncesto, ni del agente Martín que buscaba una razón para intervenir. Vendría de la injusticia que Michelle percibía en la situación, una injusticia que sabía que no podía ignorar. Todo cambió cuando Tiana, una joven negra, tropezó con el agente Martín mientras llevaba una bandeja con refrigerios. El refresco rodó y se estrelló contra los pies del agente, salpicando su uniforme impecable. El ruido del líquido derramándose sobre el cemento resonó como un trueno en el tranquilo aire del parque. Martín, rojo de ira, se quedó inmóvil un instante antes de explotar en furia. Fijó su mirada penetrante en Tiana, con los puños apretados. «¿Tienes una explicación para esto?», rugió, su voz rompiendo la calma circundante. «Ustedes, los jóvenes, piensan que pueden hacer lo que quieran. Enséñame tus papeles». Tiana, confundida y afectada por el incidente, buscó desesperadamente en sus bolsillos. «Yo, no los tengo conmigo, señor», balbuceó, con los ojos desorbitados por el miedo. Nunca había enfrentado una situación así, y mucho menos con una autoridad tan intimidante. Eso fue suficiente para desatar la cólera de la gente. «Sin papeles», repitió con una voz aún más amenazante. «¿Crees que puedes humillarme así sin consecuencias?». Su tono se volvió más áspero, y su mirada más dura. Sin previo aviso, se acercó bruscamente y empujó violentamente a Tiana, haciéndola tropezar y casi caer de rodillas. La multitud a su alrededor se congeló al instante. Un silencio cargado de tensión envolvió el momento, y varios teléfonos se levantaron para grabar la escena. Murmullos nerviosos recorrieron la multitud, con algunos espectadores apenas logrando expresar palabras de indignación. Pero el miedo y la confusión en los ojos de Tiana eran palpables, una visión que ningún testigo podía ignorar. Fue entonces cuando Michelle, hasta ese momento discreta, avanzó con paso decidido. No necesitaba gritar, su presencia ya imponía respeto. Su voz, calma pero firme, rompió el bullicio del parque y resonó con autoridad. «Es suficiente, Martín». El agente se giró inmediatamente hacia ella, con la mirada llena de amenaza, como una bestia lista para atacar. «Esto no es asunto suyo», gritó, con los dientes apretados. «Va a meterse en algo que no le concierne». Michelle no se inmutó.
Sabía que esto era mucho más que un simple incidente. Respondió sin titubear, implacable, es completamente asunto mío cuando usted maltrata a una menor. Sus palabras eran como cuchillas, pero su tono seguía siendo sorprendentemente calmado, como si hubiera presenciado este tipo de escenas cientos de veces. La multitud observaba, dividida. Algunos apoyaban a Michelle, sintiendo en su calma una autoridad justa y equitativa, mientras que otros murmuraban, preocupados, preguntándose si la confrontación estallaría realmente. Martín, fuera de sí, dio un paso pesado hacia ella, con el puño ya levantado. No iba a permitir que una simple civil lo humillara en público. Con un grito de rabia, lanzó un golpe hacia Michelle, pero ella, con una rapidez desconcertante, atrapó su muñeca con firmeza y la torció con una precisión experta. El impacto del movimiento hizo que el agente cayera al suelo, su cuerpo golpeando el cemento con un ruido sordo. La multitud se quedó inmóvil, incrédula. El policía, atónito, intentó levantarse, pero el agarre de Michelle no cedió. Lo mantenía firmemente, impidiéndole moverse. Si quiere orden, Martín, dijo mirándolo directamente a los ojos, primero debe aprender a respetar a los demás. El impacto en la multitud fue palpable. El silencio que siguió a la caída de Martín era pesado, casi irreal, como si el tiempo se hubiera detenido por unos segundos. Algunos espectadores, al principio dudosos, comenzaron a aplaudir, rompiendo la inmovilidad de la escena. Otros permanecieron inmóviles, conmocionados, incapaces de comprender lo que acababa de suceder. Pero lo que vendría superaría todo lo que habían imaginado. Cada palabra que Michelle pronunció resonó como un martillo golpeando un clavo en la mente de la gente. La multitud, que hasta ese momento había estado dividida, parecía ahora unánime en su apoyo a Michelle. La cuestión ya no era solo la justicia individual, sino la dignidad humana, la autoridad que abusa de su poder. Los rostros a su alrededor estaban marcados por la consternación, pero también por una ola de empatía hacia la joven y una ira creciente contra el agente Martín. La tensión aumentó aún más cuando las sirenas de la policía se escucharon a lo lejos. Los coches de policía llegaron a toda velocidad, con sus luces intermitentes iluminando el parque en tonos azules y rojos. Sin embargo, a pesar de su presencia, no pudieron evitar que la verdad saliera a la luz. La escena estaba fuera de su control. Michelle, frente a Martín, sabía que no se trataba solo de una confrontación personal. Era algo mucho más grande que eso. Era una lucha por la justicia, por aquellos que no tenían voz, por aquellos que sufrían en silencio bajo el peso de la injusticia diaria. Los agentes que llegaron no sabían cómo reaccionar ante la situación que se desarrollaba ante ellos. Uno de ellos se acercó a Michelle, vacilante, mientras los otros se dirigían hacia Martín, quien, aún en shock, intentaba levantarse, pero parecía ya perdido en un mar de indignación y confusión. Michelle, siempre calma, se giró hacia el policía que se acercaba. «Pueden tomar mi declaración», dijo sin el más mínimo rastro de miedo. «Pero lo que ven aquí es un abuso de poder flagrante. Ustedes tienen una responsabilidad». Los agentes intercambiaron miradas, visiblemente divididos. Uno de ellos, un hombre más joven, parecía querer intervenir, pero se detuvo, lleno de dudas. La audiencia a su alrededor era testigo de cada movimiento, y la historia que Michelle estaba escribiendo quedaba grabada en la mente de todos. Las cámaras, aún en funcionamiento, captaban cada detalle. Los vídeos se compartirían miles de veces, los testimonios multiplicándose en las redes sociales. Michelle, en cuestión de minutos, se convirtió en un símbolo de resistencia tranquila pero decidida contra una autoridad abusiva. Ella no luchaba solo por Tiana o por sí misma, sino por una causa mucho más amplia, una lucha por los inocentes que, demasiado a menudo, eran aplastados bajo el peso de los abusos de poder sin posibilidad de defenderse. Las sirenas se calmaban mientras los policías finalmente tomaban decisiones, y Michelle, consciente de lo que acababa de ocurrir, permaneció implacable. Sabía que esa confrontación sería un punto de inflexión. También sabía que la batalla que acababa de librar, por simple que pareciera, resonaría mucho más allá de este parque, mucho más allá de este momento. Al día siguiente, el vídeo del incidente dio la vuelta al mundo a una velocidad vertiginosa.
En pocas horas, el hashtag #JusticiaForTiana se volvió viral, inundando las redes sociales con mensajes de solidaridad, ira y apoyo. Miles de personas, en todo el mundo, se unieron a la causa, exigiendo justicia no solo para Tiana, sino también para todos los que eran víctimas de abusos de poder. Michelle, por su parte, se convirtió en un símbolo de coraje y determinación. Los medios la llamaban la heroína del momento, pero ella sabía que la verdadera batalla aún estaba lejos de ser ganada. Para ella, esto no era más que el comienzo. La verdadera lucha acababa de comenzar. Sabía que la injusticia no se combatía solo con acciones individuales espectaculares, sino con un cambio profundo y sistémico, que requería un esfuerzo colectivo y un compromiso a largo plazo. Unas semanas después, Michelle se encontró cara a cara con Martín, esta vez sin su uniforme. Ya no era el agente autoritario e intimidante, sino un hombre roto, sentado en una sala de detención. El ambiente era denso, lleno de resentimiento y silencio. Michelle se sentó calmadamente frente a él, sin dejar espacio para una empatía fácil. Tuviste la opción, dijo con voz tranquila pero firme, que resonó en la habitación. Podías haber elegido ser mejor, hacer las cosas mejor. Sus palabras eran simples, pero llenas de peso. Michelle no estaba allí para buscar una reconciliación ni una excusa. Sabía que las acciones de Martín no eran el resultado de un error aislado, sino de un sistema defectuoso que permitía y fomentaba este tipo de abusos. Martín, con la cabeza agachada, desvió la mirada, incapaz de sostener la suya. Estaba roto, no solo por la derrota, sino por la conciencia de que había sido una pieza en un engranaje mucho más grande, un engranaje que había ignorado o aceptado demasiado tiempo sin cuestionarlo. Sabía que no solo era culpable de un acto aislado, sino de complicidad en un sistema que aplastaba a quienes no tenían voz. Michelle, sin embargo, no sentía ni odio ni resentimiento. Sabía que su victoria no era personal. No era a Martín a quien quería destruir. Solo había mostrado al mundo, y sobre todo a él, que la verdad siempre saldría a la luz. No importaban los disfraces, las manipulaciones ni los intentos de silenciar la realidad, la verdad, en algún momento, se revelaba. Unos días después, mientras paseaba por el mismo parque, ocurrió un gesto inesperado. Este parque, que había sido el escenario de una confrontación caótica, era ahora un lugar de resonancia diferente, un lugar donde el aire parecía más ligero, lleno de posibilidades. Tiana, la joven a la que había protegido, a la que había salvado de una violencia injustificada, se acercó tímidamente. Sus ojos brillaban con una gratitud profunda, pero también con una nueva confianza en sí misma. Le tendió a Michelle una pequeña nota, cuidadosamente doblada. Michelle la tomó, intrigada. El mensaje era simple, pero lleno de significado: gracias a ti, ya no tengo miedo. Michelle, emocionada, sintió una calidez invadir su corazón. No solo había ayudado a una joven ese día. Había transformado su vida. Le había devuelto a Tiana algo que la injusticia le había robado: la dignidad, la voz, la capacidad de levantarse frente al miedo. Sin decir una palabra, Michelle abrazó a Tiana, apretándola contra ella, un gesto de consuelo, apoyo, pero también de reconocimiento. Esa pequeña nota no era solo un agradecimiento, era un acto de coraje en sí mismo. Este gesto mostraba que el acto de Michelle había tenido un impacto profundo, mucho más allá de lo que podría haber imaginado. Tiana, aquella joven antes silenciosa y sometida, había encontrado la fuerza para expresarse, para liberarse del miedo que la había paralizado. Michelle sabía que ese acto de coraje no solo había transformado una vida, sino que también había inspirado un movimiento más amplio, un movimiento que crecería. La multitud de apoyo, el impacto mediático, la solidaridad que nacía en todo el mundo eran pruebas tangibles de que una sola voz podía hacer la diferencia. La cámara, discretamente presente, luego giró hacia la nota, deteniéndose un instante en el mensaje final: la justicia comienza con una sola voz. Michelle sonrió al ver las palabras aparecer en la pantalla. No era el fin de una historia. Era el comienzo de una revolución silenciosa, pero poderosa. Una revolución impulsada por aquellos que decidieron no callar, que no dejaron que el miedo los paralizara, sino que se levantaron, juntos,
para exigir lo que era justo. La voz de Tiana, y la de todos los que fueron testigos del evento, resonó fuerte, y ahora, solo crecía.